Noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. A los que en esta hora nos acompañan aquí de manera presencial en este lugar, ¿verdad? El cual hemos dedicado para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, y también damos la bienvenida a los que están conectados a través de sus dispositivos móviles, ¿verdad? Ya sea teléfonos, tabletas, pantallas, ¿verdad? Desde donde estén viendo, a los hermanos que nos ven en Centroamérica, Sudamérica, el norte de Europa, Asia, ¿verdad? Mis paisanos, desde aquí les enviamos un cordial saludo, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales. Bien, pues en esta tarde-noche vamos a meditar en la palabra del Señor. Como lo anuncié el día domingo, ¿verdad? Estaremos viendo algunos temas que tienen que ver con el perfeccionismo y el control. Y tal vez usted se preguntará, pastor, ¿qué tiene eso que ver con nuestra vida como cristianos? Tiene mucho que ver. Miren, algo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, y esto se encuentra en la carta del apóstol Pablo escrita a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, habla acerca del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es fe y es templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y algo muy importante que tenemos que señalar es que el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Decía yo el otro día, y esto lo veremos si Dios así lo permite, ¿verdad? Cuando hablemos un poquito acerca de los conflictos del alma, pero lo estaremos viendo, ¿verdad? Dios nos dotó a cada uno de nosotros como seres humanos, nos dio carácter y nos dio un temperamento, ¿verdad? De hecho, el temperamento que Dios nos dio, ese no se puede cambiar, porque ya es algo que Dios puso en cada uno de nosotros, ¿verdad? La psicología lo ha definido de la siguiente manera. Dice que hay 4 tipos de temperamento, ¿verdad? Está el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Esos 4 tipos de temperamento, de acuerdo a la psicología, ¿verdad?, se han definido. Ahora, cada temperamento que Dios nos ha dado, Dios quiere que lo usemos como parte del propósito que Él tiene para nuestra vida, pero Él quiere formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando usted y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa viene llena de envidia, viene llena de egoísmo, viene llena de avaricia, de codicia, de maledicencia, de lujuria, de un montón de situaciones que tienen que ver con la carne. Y eso habita en nuestra alma. Por lo tanto, Dios quiere que a través del poder del Espíritu Santo de Dios, nuestro carácter sea formado, el carácter de Cristo sea formado dentro de nosotros y nosotros alcancemos, como dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que por lo tanto, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de perfeccionismo y control, tenemos que tener bien claro que Dios quiere que entendamos por encima de todas las cosas su soberanía. La soberanía es uno de los atributos o de los tantos atributos que nuestro Dios todopoderoso y trinitario tiene. Dios el Padre es soberano, Dios el Hijo es soberano y Dios el Espíritu Santo también es soberano. Ellos actúan, hacen como ellos quieren. Y muchas veces Dios, lo decía yo el domingo, muchas veces Dios, ¿verdad?, nos permite perder el control de nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para mostrarnos que solamente Él tiene el control de nosotros y el control de nuestro propósito, de nuestro camino y de nuestro destino. Amén. Decía yo el día domingo, ¿verdad?, a manera de chiste. ¿Sabe por qué los ángeles no ven la tele? Sencillo, ¿verdad? Pues porque Dios tiene el control. Y como Dios tiene el control, pues los ángeles no pueden ver la tele, ¿verdad? Aunque quieran cambiar de canal, no pueden. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y versículo número 3. Quiero comenzar con esta escritura. Al tema de hoy lo titulé La ilusión del control, ¿verdad? ¿Por qué la ilusión del control? ¿Qué significa la palabra ilusión? La palabra ilusión significa, ¿verdad?, haga de cuenta, cuando los viajeros están en el desierto y es tanto el sol, es tanto el calor, que saben muchas veces cuando los viajeros van sobre el desierto, ilusionan ver un oasis, un pequeño manantial de agua rodeado de palmeras, y ellos imaginan que ahí hay agua, pero solamente es una ilusión, un espejismo, ¿sí? La palabra ilusión nos habla de algo que no es real, de algo que no es
verdadero, de algo que no es tangible, algo que no se puede tocar, algo que no se puede medir, algo que no se puede cuantificar. Entonces, cuando hablamos acerca del control, estamos hablando de que Dios muchas veces, ¿sí? Dios muchas veces hace perder en nuestra vida el control para mostrarnos que Él es soberano y que solamente Él gobierna y tiene el control de cada uno de nosotros. Por eso el control, hermanos, es una ilusión, ¿sí? Es una ilusión, ¿sí? Mire, dice aquí en Mateo capítulo 27, verso 3, dice así, y lo leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Señala esa palabra, remordimiento, ¿sí? Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, ¿verdad? Y mire, comienzo con parte de lo que traigo como introducción. Fíjese bien. Cometer errores no es agradable, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que cometer errores no es agradable? ¿Sí? No nos gusta cometer errores, ¿cierto? Nos gusta casi la mayoría de las veces que las cosas nos salgan bien. Y si es posible que nos salgan perfectas. No nos gusta cometer errores, ¿sí? ¿Sabe? El dolor agudo del remordimiento después de cometer un error es un sentimiento terrible. El dolor agudo del remordimiento después de cometer un error es un sentimiento terrible. ¿Por qué menciono este versículo? Porque Judas, fíjese bien, Judas experimentó el remordimiento, ¿sí? Que es muy diferente al arrepentimiento. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces Judas experimentó el remordimiento, ¿sí? Porque supo en ese instante que lo que había hecho estaba mal, ¿sí? Supo en ese instante que lo que había hecho estaba mal. ¿Por qué supo que lo que había hecho estaba mal? Porque dice que después de que experimentó este remordimiento fue con los principales sacerdotes y les quiso devolver las 30 piezas de plata que le habían pagado para entregar a su propio maestro. ¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llama traición, ¿sí? La traición es un conflicto que habita en nuestra alma. Hay seres humanos que a veces son traicioneros, si no es que la mayoría de los seres humanos somos traicioneros, ¿sí? Cometer una infidelidad, cometer adulterio, es una traición. Entonces los seres humanos somos traicioneros. Tomar un dinero que no es nuestro es una traición. Estamos siendo deshonestos, ¿sí? Entonces el remordimiento se experimenta cuando dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios habla a nuestra conciencia, la cual se encuentra en nuestra alma, habla a nuestra conciencia y nos dice: eso que tú hiciste está mal. Eso que tú hiciste está mal, está equivocado. No debiste de hacerlo, no debiste de decirlo, no debiste de haberlo hecho. Está mal. Entonces, experimentar eso, fíjese bien, experimentar ese dolor del remordimiento es un sentimiento terrible. Fíjese bien. El miedo a cometer un error también es terrible. Podemos expresar: me temo que cometí un error. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, verdad? Me temo que cometí un error. ¿Cuántas veces no solamente hemos cometido un error, sino varios? ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría evitar cometer errores, verdad? A mí me gustaría cometer errores, ¿sí? Evitar cometer errores, ¿verdad? A mí me gustaría eso, ¿sí? Poder evitarlo, cometer menos errores, o si es posible, no cometer errores en mi vida, ¿sí? Pero ¿sabe? Podemos tratar de evitarlos, sí, podemos tratar de evitarlos, pero ocurren de todos modos. Y ¿sabe qué? El miedo siempre permanece, siempre tenemos miedo a ¿qué? A equivocarnos. Ahora mire, para evitar los errores tendríamos que ser inamovibles o perfectos, lo cual todavía estamos muy lejos de eso. El único que es perfecto es Dios, ¿sí? Nosotros somos imperfectos, ¿sí? Pero el único que es perfecto es Dios, ¿sí? El único que es incorruptible es Dios, nosotros somos corruptos, ¿sí? El único que es infalible es Dios, nosotros somos falibles, ¿verdad? Fallamos, nos equivocamos, ¿sí? Así que mire, vayamos a otra escritura, Mateo capítulo 26, pero ahora el verso 33, fíjese bien, vamos a ver aquí otro ejemplo. Ya vimos que Judas experimentó ¿qué? Remordimiento, supo que lo que había hecho estaba mal, ¿sí? Judas pensó que tenía el control de su propia vida.
Judas pensó que tenía el control de toda la situación, pero en el momento que se dio cuenta que había entregado a su maestro, que había entregado a aquel con el que convivió más de 3 años, con el que comió más de 3 años juntos en la mesa, con el que caminó juntos más de 3 años, experimentó ese remordimiento. Pero vamos a ver otro caso. Y este caso usted también lo conoce. Dice Mateo capítulo 26, verso 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mire, cuando inevitablemente volvemos a fallar, ¿sabe qué sentimos? Sentimos vergüenza, nos sentimos avergonzados. La raíz del perfeccionismo es este miedo, el miedo a la vergüenza. Así que la vergüenza es la sensación dolorosa de que algo anda mal con nosotros. ¿Sabe? Cuando una persona ha hecho algo mal, ¿sabe cómo se siente? Se siente avergonzado. Cuando una persona ha hecho algo mal, se siente avergonzado. Yo no sé si le ha pasado, pero a veces cuando uno de nuestros hijos ha hecho algo mal, usted lo mira a los ojos y de repente desvía la mirada o baja la mirada o trata de evitar su mirada. ¿Y sabe por qué? Porque se siente avergonzado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo bien claro en la palabra de Dios. Pero se siente avergonzado. No es capaz de tener esa claridad, de tener esa pureza en los ojos. Recordemos que la palabra de Dios dice que los ojos son las ventanas del alma. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si ves que tu ojo es malo, en lugar de que estés en luz, estás entonces en oscuridad. Entonces los ojos son las ventanas del alma. Por lo tanto, a veces en la mirada podemos distinguir claramente cuando alguien ha hecho algo equivocado porque está experimentando vergüenza. ¿Sí? Ha estado experimentando vergüenza. ¿Sí? Ahora mire, la vergüenza es esa sensación dolorosa de que algo anda mal. Y la verdad es que en el fondo sabemos que algo está mal con nosotros. Por eso tratamos de ocultarlo, ¿verdad? Y el ejemplo que encontramos en la escritura se encuentra en el libro de Génesis, ¿verdad? En el caso de Adán y Eva. Usted sabe que Adán y Eva fueron la primera pareja que Dios creó. Dios los puso en el huerto. Pero en el momento que ellos, ¿verdad?, pecaron, en el momento que ellos desobedecieron, ¿sabe qué experimentaron? Experimentaron vergüenza. Dice que después de que comieron el fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran, en ese preciso instante ellos se vieron a sí mismos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ¿cómo es posible? Si desde un principio ya lo estaban. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que ellos se dieran cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaran de sí mismos? Es que el pecado había entrado en ellos, ¿sí? Y el pecado ocasionó que ellos se sintieran avergonzados. El pecado es cuando nosotros sabemos en nuestro corazón, en nuestra alma, que lo que hemos hecho está mal, ¿sí? Cuando sabemos que algo está mal en nuestra vida, en ese momento nosotros experimentamos vergüenza. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, verso 7. Lo leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Fíjese bien, normalmente siempre, ¿verdad?, cuando hacemos algo vergonzoso, tratamos de buscar un argumento que tape nuestro error y cubra nuestra vergüenza. ¿Sí? ¿Cuántas veces no culpamos a nuestro hermano? Y digo nuestro hermano en la carne. Nosotros hicimos algo, no, es que mi hermano hizo esto, es que mi hermano fue el que tiró el balón, es que mi hermano fue el que puso eso y por eso se tropezaron. Siempre culpamos a alguien más. ¿Recuerda lo que hizo el hombre? En lugar de asumir su propia culpa, en lugar de asumir su responsabilidad, porque él era la cabeza, él era el que Dios había puesto al frente de todas las cosas, ¿qué hizo? Viene Dios y le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque esa es la pregunta que el Señor le hizo al hombre. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces el hombre responde: la mujer que tú me diste. O sea, no solo se conformó con culpar a su mujer, sino también culpó a Dios. Le dijo: la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto del árbol que tú dijiste que no comiéramos. En lugar de asumir él la responsabilidad de decir: comí del árbol que tú nos dijiste que no comiéramos. Yo muchas veces he pensado, ¿verdad?, si el hombre hubiera asumido su responsabilidad, yo creo que el castigo de Dios hubiera sido menor al que Dios le impuso. Yo así lo creo, ¿verdad? Así lo pienso.
Porque sabe, cuando una persona asume su responsabilidad, cuando una persona es valiente y dice, sí, yo lo hice, sí, yo lo dije, sí, yo lo cometí. Normalmente, ¿verdad? La persona que lo está enjuiciando siente misericordia, dice, ok, qué bueno que lo aceptaste, qué bueno que lo dijiste, qué bueno que no mentiste, que no argumentaste, que no trataste de tapar tu error, tu falla, tu equivocación. Y experimenta un poquito más de misericordia, ¿verdad? El castigo no es tan grande. Pero ¿qué pasó? Desde el principio de la humanidad nos damos cuenta que casi la mayoría de los seres humanos que nacemos con esto, tratamos siempre de tapar nuestros errores. Usamos argumentos, culpamos a los demás, tratamos de que los demás paguen por los errores que nosotros cometemos. Cuando un matrimonio se quiere disolver, siempre culpamos al otro. Es que tú no cambias, es que tú eres esto, es que tú eres aquello. La pregunta es, ¿y tú qué has hecho? ¿Has intentado cambiar? ¿Has intentado hacer las cosas diferentes? Porque si quieres resultados diferentes, y se los digo a los que nos están viendo, si tú quieres resultados diferentes, tienes que empezar a hacer cosas diferentes. No tienes que andar por la vida solamente culpando a los demás. Tienes que tener una claridad en tu mente y en tu corazón de asumir cada responsabilidad de lo que Dios te ha dicho y de lo que Dios te ha dado. Porque solamente nosotros, ¿verdad? Somos, ¿cómo decirlo? Somos arquitectos de nuestro destino. Aunque Dios tiene un destino y un propósito trazado para nosotros, Dios nos da la oportunidad de poder decidir cada día en hacer lo bueno o en hacer lo malo. ¿Qué es lo que has decidido hasta este momento? ¿Cómo decides hacer las cosas? ¿Las haces bajo las directrices de Dios, bajo los mandamientos de Dios, bajo el camino y el propósito de Dios? ¿O las haces bajo tu pensamiento, bajo tu razonamiento, bajo tu sentir, bajo lo que tu corazón te dice? Porque la palabra de Dios es clara. ¿Sí? Puedes andar en los caminos de tu corazón, puedes tomar tus propias decisiones, pero sabe que sobre todas esas cosas un día tendrás que ser enjuiciado delante de Dios, o tendremos que ser enjuiciados delante de Dios. Así que, hermanos, no podemos andar en esta vida sin responsabilidad. Tenemos que comprometernos. Mire, tratar de ocultar nuestra vergüenza es una manera de lidiar con ella. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Taparon su vergüenza con hojas de higuera y luego se escondieron entre los árboles. Ellos trataban de ser perfeccionistas. No querían dar la cara por sus errores. Querían tratar de tapar su vergüenza. Querían tratar de tapar sus errores. Querían tratar de tapar su equivocación. El ser humano normalmente hace eso porque trata a toda costa, fíjese bien, trata a toda costa de que la gente no se dé cuenta que ha perdido el control de su vida. ¿Sí? ¿Sabe usted que una persona adúltera es señalada por los demás? ¿Y sabe por qué? Porque perdió el control de su vida. Ah, no, pero trata de tapar su pecado, trata de tapar su culpa. ¿Cómo? Culpando a su cónyuge. Es que si yo pequé fue por culpa de ella, porque no me entendía, porque no me comprendía, porque nunca me escuchaba, nunca me atendía. Sí, que fácil. Echarle la culpa a los demás es bien fácil, pero asumir tu culpa, sí, eso es complicado. Pero Dios quiere que en esta noche, cuando tú salgas de este lugar, cuando tú termines de ver esta transmisión, Dios quiere que en esta noche tú te des cuenta de que es necesario que asumas, ¿sí? De que asumas tus errores, de que asumas tus fallas y de que te des cuenta que muchas veces Dios permite que te equivoques, que falles, para que te des cuenta que tú no tienes el control, que yo no tengo el control, que el control lo tiene Dios. Y por lo tanto Dios quiere tener el control de tu vida. Dios quiere llevarte por caminos rectos. Dios quiere llevarte por sendas derechas. Dios quiere llevarte por caminos de justicia. Dios quiere llevarte por el bien. Dios quiere llevarte por la vida. Dios quiere llevarte por la verdad. Pero todo lo demás va a depender de la decisión que tú tomes. ¿Sí? Por eso el control, hermanos, es una ilusión. Dios nos permite pensar que tenemos el control. Pero ¿sabe qué? La verdad es que no lo tenemos. Entender la soberanía de Dios es entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo funciona a la perfección. ¿Y sabe qué? Dios nunca se sorprende. ¿Sí? Dios nunca se sorprende. Ay, es que pasó esto, ¿qué irá a hacer Dios? No, Dios no está así como que diciendo, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? No, Dios ya lo sabía de anticipado. Así que nada le sorprende a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Conoce nuestro pasado, sabe nuestro presente y conoce nuestro futuro. Así que, hermanos, nada se sale fuera del control de Dios. Fíjese, hace un momento, antes de comenzar la reunión,
comencé a escuchar unos goterones, ¿verdad? Y dije, wow, va a llover. Si usted sale ahorita, el cielo se ve totalmente gris. Y en ese momento, ¿verdad? Antes de empezar la reunión, yo salí ahí a la entrada, levanté mis manos y le dije, Señor, si va a llover, que llueva después de las 9 de la noche. ¿Y sabe por qué le pedí eso a Dios? Porque si llovía en este instante, con la lluvia, hermanos, esto se vuelve todo un escándalo y difícilmente puede uno predicar. Difícilmente ustedes pueden escuchar la palabra de Dios. Y difícilmente se iba a escuchar. Bueno, probablemente en la transmisión sí se iba a escuchar porque a final de cuentas el sonido entra a través de una interfase, ¿verdad? Y entra limpio el sonido. Pero usted no iba a poder escuchar la predicación. Yo le dije, Señor, así como Josué oró y que el sol se detuvo y la luna también se detuvo en otro lugar, así yo te pido que detengas la lluvia. Y después de las 9 suéltala si quieres. Ya que hayamos terminado la reunión y los hermanos hayan ido a su casa, puedes soltarla, ¿verdad? En el momento que tú decidas. Sí. Ya me gustaría, ay pastor, pero si Dios tiene el control de todas las cosas, por eso yo apelo a aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Amén. Mire, hay otra manera de poder lidiar también con la vergüenza. Adán y Eva lidiaron tratando de tapar su vergüenza. Pero sabe, hay otra manera. Y esa manera es la rebelión. Esto lo vemos, ¿verdad?, en la vida de Caín, quien estalló en ira y mató a su hermano Abel. Esa es una rebelión abierta. Génesis capítulo 4, verso 8. Dice en la NTV: cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Wow, o sea, usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nacen los hijos de Adán y Eva. El primogénito fue Caín, el segundo fue Abel. Y una vez que ellos habían crecido, ¿verdad?, se presentaron los dos delante de Dios y presentaron una ofrenda. Caín, su oficio o su trabajo era la agricultura. Abel, su oficio, su trabajo era cuidar los rebaños, cuidar las ovejas. Así que cada uno se presentó delante de Dios y presentó una ofrenda. Caín presentó una ofrenda de legumbres, de vegetales, de frutas, de verduras, ¿sí? Y por eso yo digo, ¿verdad?, que a Dios no le gustan las verduras, porque como Dios se desagradó de la ofrenda de Caín, a Dios lo que le gusta es la carne, ¿verdad? A Dios preséntele unos tacos árabes, unos tacos al pastor, unos tacos de cabeza, eso le agrada al Señor, ¿verdad? Una barbacoa de borrego, eso es lo que le gusta al Señor. Unas carnitas, ¿verdad? Y unos chicharrones, eso le encanta al Señor. Pero no le dé verduritas, ¿verdad? Porque el Señor dice que las verduras no le gustan, ¿sí? Mire, no se trata de la ofrenda, porque no se trata de la ofrenda, sino se trata de lo que Dios demanda, de lo que Dios quiere. ¿Sí? Después de que Dios rechaza la ofrenda de Caín, ¿sabe qué pasó en la vida de Caín? Dice que él se entristeció, ¿sí?, se enojó. Dijo, ¿por qué Dios rechazó mi ofrenda? Pero en lugar de reaccionar correctamente, y fíjese que Dios se lo advirtió. Si usted lee un versículo antes, le dijo Dios a Caín, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta y tú estás muy cerca de caer en él. Tú estás muy cerca de caer en él, cuídate. Pero ¿sabe qué pasó? Caín no escuchó la voz de Dios. Y entonces, ¿sabe qué? Para ocultar su vergüenza, para tapar su vergüenza, para ocultar su enojo, ¿sabe qué hizo? Se rebeló y mató a su hermano. Dijo, ok, ¿no te agradaste de mi ofrenda y te agradaste de la de mi hermano? Pues ¿qué crees? Ahora voy a quitarle la vida a mi hermano. ¿Para qué? Para que él no sea tu consentido y tengas que voltearme a mirar a mí. ¿Sí? La gente a veces eso es lo que hace. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Y esta parte es peligrosa, fíjese. Muchos padres cristianos preferirían tener hijos perfeccionistas en lugar de hijos abiertamente rebeldes, ¿sí? Pero la vergüenza de no estar a la altura sigue ahí, y a menudo los efectos de una actitud perfeccionista duran más que los efectos de una rebelión abierta. Veamos solamente, fíjese, la vida del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo se entregó a la rebelión abierta. ¿Por qué se entregó a la rebelión abierta? Porque le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre todavía ni se moría. Usted sabe que para recibir una herencia es necesario que la persona muera y entonces podamos recibir la herencia. Pero el hijo pródigo, en total rebelión, le dijo, padre, no me importa que todavía estés vivo, quiero la parte de la herencia que me corresponde.
Y qué buena onda el padre, ¿verdad? Qué buena onda ese papá. Ok, si eso es lo que quieres, te lo voy a dar. Dice que le dio la parte de la herencia que le correspondía y fue y la malgastó, la despilfarró, se la acabó. Pero no fue sino hasta que Dios le permitió al hijo pródigo tocar fondo. ¿Qué cree? Que él reconoció su error, que él reconoció su falta. ¿Se da cuenta cómo Dios actúa en soberanía? Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. No, Dios dice esto, pero yo lo voy a hacer así. No, yo creo que las cosas van a pasar así, ¿verdad? Porque tengo confianza en que así es. No, mi amado hermano y hermana. No, amigo que nos estás viendo, no hagas eso nunca. Porque ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas claramente, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Nadie se puede burlar de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener una claridad. Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, como a Él le place. Dijéramos en términos coloquiales aquí en México, como se le pega su regalada gana. Así de sencillo. Porque ese es Dios. ¿Sí? Mire, pero veamos ahí en esa misma historia del hijo pródigo la otra parte. ¿Sí? El hijo pródigo se rebeló claramente, pero cuando tocó fondo reconoció su error y regresó a su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y el padre fue movido a misericordia, lo perdonó e hizo una fiesta para el hijo pródigo. Wow. Pero ¿qué me dice del hermano mayor? ¿Sí? Porque el hermano mayor, fíjese bien, pensaba que había hecho todo bien. Pensaba que había escondido su vergüenza bastante bien. Pero la pregunta que se hizo el hermano mayor fue la siguiente: ¿acaso no estoy a la altura? Porque lo primero que dijo: Padre, tu hijo ha ido y despilfarrado el dinero que tú le diste, se lo ha malgastado con prostitutas, y mira cómo lo recibes. Le cambias la ropa, le pones calzado, le das un anillo y todavía haces fiesta para él. ¿Acaso yo no estoy a la altura de él? Y esa fue la queja. Sí. Y eso, hermanos y hermanas, dura más todavía. Sí. Dura más todavía. Mire, se lo voy a poner un ejemplo sencillo. Dentro del cristianismo, habemos cristianos maduros, habemos cristianos medio maduros y habemos cristianos inmaduros. Sí. Y de repente un cristiano inmaduro tiene un encuentro con Dios, su vida es transformada, su carácter es cambiado y comienza a servir. Y le comienza a servir a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Los que supuestamente éramos maduros, ¿sabe qué pasa? Empezamos a sentir celos de ese hermanito inmaduro, que de repente ya Dios lo cambió, el Espíritu Santo lo está transformando, lo está usando, y decimos: ay, pero ¿por qué lo usan a él? ¿Por qué tienen que jalarlo a él para todo? Y comenzamos a actuar como el hijo mayor, como el hermano del hijo pródigo. ¿Qué acaso yo, con todos los años que llevo en el evangelio, no estoy a la altura de aquel? ¿Y sabe cuál es la respuesta del padre? Porque el padre le dijo de la siguiente manera. Dice Lucas 15, versículos 29 y 30. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y el padre le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. ¿De quién era la culpa? ¿La culpa era del padre o del hermano mayor? Del hermano mayor. La culpa era del hermano mayor. ¿Y sabe por qué? Porque no había entendido su identidad que él tenía para con el Padre, para con Dios. Cuando usted y yo tenemos clara nuestra identidad en Cristo, hermanos, no tenemos por qué experimentar celos de aquel que está siendo usado por Dios. Al contrario, tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a su vida, la ha cambiado, la ha transformado y lo está usando para gloria y honra de su nombre. Por lo tanto, hermanos, no actuemos como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Sí? Ahora mire, vamos a empezar a llegar al clímax de esto. Fíjese bien, una aclaración que tenemos que hacer.
El perfeccionismo no es simplemente esforzarse por hacer las cosas bien, óigalo bien. El perfeccionismo no es simplemente esforzarse por hacer las cosas bien. Esforzarse por hacerlas bien es bueno, es valioso y es elogiado. La Biblia incluso nos habla de esto. Colosenses capítulo 3, verso 23, lo leen ustedes en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Hacer bien las cosas, hermanos, es algo que Dios nos indica. Sí. Ay, es que tratas de ser perfecto, quieres que todo salga bien. No, quiero hacer bien las cosas porque no las hago para los hombres, las estoy haciendo para Dios. Sí. Por eso cuando uno cante, tiene uno que cantar con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser. Ay, pastor, pero me voy a ir desafinado. Yo te pregunto, y les pregunto, ¿verdad?, a cada uno de ustedes: ¿para quién lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para los hermanos? ¿Lo estás haciendo para el pastor? ¿O lo estás haciendo para Dios? Ok, lo estás haciendo para Dios, pero ¿sabes qué? Dios te dice también que lo hagas bien, que lo hagas con el entendimiento, ¿verdad? Si te puedes afinar, va a sonar mejor. Si te puedes entonar, va a salir mucho mejor. Si puedes afinar tu instrumento, va a sonar mucho mejor. Si llevas el tiempo, va a sonar todavía excelente. Haz cada una de las cosas, no para los hombres, sino para Dios. Y como Dios se merece lo mejor, hermanos, tenemos que hacerlo perfectamente bien. Cuando tú limpias el templo, tenemos que limpiarlo, no como para los hermanos. Ay, de seguro el pastor va a pasar el dedo y a ver si quedó limpio o polvoso. No, hazlo como para Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a estar aquí entre nosotros. Su Espíritu Santo va a descender en medio de su congregación. Así que, hermanos, hagamos todo como dice la palabra de Dios, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Miren, si eso es lo que estamos haciendo, entonces, ¿sabe qué? No nos debe de preocupar lo que piensen los demás, ni debemos de juzgarnos a nosotros mismos por nuestro bajo rendimiento. Por ejemplo, si estamos aprendiendo a tocar la guitarra, simplemente tenemos que seguir practicando para mejorar, ¿sí? Si tú estás tocando un instrumento, lo que tienes que hacer es que practicar para mejorar. No te conformes, ¿sí? Yo recuerdo mis primeros años cuando apenas estaba empezando a tocar para el Señor. Recuerdo que un día, ¿verdad?, mi cuñada precisamente me empezó a enseñar unos acordes en el teclado. Y era lo único que ponía yo, pero al ponerlo y yo escuchaba una grabación, yo decía: es que no suena igual que la grabación. ¿Qué será lo que hacen para que suene de esa manera? Y entonces, ¿sabe qué hice? Me metí 3 meses a una academia de música. Y sí, aprendí un poquito más. Y aunque aprendí ahí, dije: no sigue sonando igual como suena en la grabación. Le estoy hablando, hermanos, de los años 89, 90. O sea, ya del siglo pasado, dijeran por ahí. Imagínense si en aquellos años hubiéramos tenido el YouTube y hubiéramos tenido tutoriales como los que hoy en día tenemos. Así que hoy en día, fíjese bien, hoy en día no tenemos excusa para no hacerlo bien, ¿sí? No tenemos excusa para no hacerlo bien. ¿Por qué? Porque solamente basta que veamos un tutorial y tratemos de tocar como el tutorial lo está indicando. Así que, hermanos, hoy no tenemos excusa para decir: es que no puedo leer la Biblia. Si tú la descargas en tu celular, hasta la puedes tener en audio. Si te da flojera leerla, pones la Biblia y al menos estás escuchándola. Recuerda que la palabra de Dios dice en Romanos que la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Así que, hermano, no hay pretexto. Ay, pastor, es que no sé cómo orar. Mira, hermano, ya no hay pretexto para eso. Hay hasta música para que puedas orar. Tú estás escuchando la música y de repente esa música te inspira y comienzas a fluir en esa oración que sale de tu corazón para nuestro Dios. No hay excusa, no hay pretextos, ¿sí? Pero mira, el perfeccionismo solo surge cuando hay vergüenza de por medio. ¿Y cómo intentamos evitar la vergüenza? La intentamos evitar a través del control. Tener el control nos permite ajustar nuestro entorno para que todo esté en el lugar correcto, al menos según nosotros, ¿sí?
Si Caín hubiera podido controlar a Dios, se habría asegurado de que aceptara su sacrificio y no el de Abel. Fíjese bien, si Caín hubiera podido hacer eso, él se hubiera asegurado de que Dios aceptara su ofrenda y no la de su hermano. Pero te tengo una noticia. Caín no podía controlar a Dios. Qué frustrante. Si las cosas están fuera de nuestro control, no podemos asegurarnos de que nuestra vergüenza permanezca oculta. Es inevitable que las cosas salgan mal y nuestros defectos queden expuestos. Así que de nuevo nos encontramos con la vergüenza. Pero eso nos recuerda, ¿sabe qué? Que no podemos arreglar las cosas. ¿Sí? Eso nos recuerda que no podemos arreglar las cosas. Mire, no podemos escondernos de Dios. Aunque Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se escondieron de Dios, al final fueron descubiertos. Dios caminó por el huerto al fresco del día y preguntó: ¿dónde estás? Adán respondió: tuve miedo. Del mismo modo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestro propio perfeccionismo nos deja asustados y avergonzados. ¿Sabe? En la antigüedad la gente se dedicaba mucho a la agricultura y la gente dependía de las estaciones. Acuérdense que Jesús en una ocasión dice: ustedes son de esos, ¿verdad?, que conocen las estaciones y saben cuándo va a llover y cuándo no va a llover, saben cuándo va a salir el sol y cuándo no va a salir el sol, saben que si va a caer nieve, ¿sí?, o si el día va a estar nublado. Dice: tontos, saben distinguir los cambios de estación, pero no han conocido el tiempo de la venida de su Mesías. Y así es. Muchas veces, ¿verdad?, nos volvemos expertos. Por ejemplo, hoy en día nos volvemos expertos en manejar un celular, en manejar una tableta. Nos volvemos expertos, ¿verdad?, en las redes sociales. Pero ¿sabe qué? Estamos ignorantes de los tiempos de Dios, de los propósitos de Dios, de los mandamientos de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Queremos tener todo bajo control. Oprimes un botón y funciona el microondas, oprimes otro botón, funciona la lavadora, oprimes un botón, trabaja la licuadora. Oprimes un botón, ¿verdad?, y estás haciendo una llamada. ¿Sí? Así que nada más imagínate. ¿Sí? Queremos experimentar el control, ¿sí?, de nuestra vida. Pero déjame decirte algo: el control en nuestra vida es una ilusión. ¿Y por qué es una ilusión? Porque Dios es soberano y el único que tiene control sobre nuestra vida es Dios. Tan es así que Dios ya sabe cuándo será el día de nuestra muerte. Y si no fuera así, es porque Dios va a venir antes y nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a arrebatar, y en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Pero mientras tanto, Dios ya sabe. Dios ya conoce todas las cosas. Mira, como resultado de todos los avances de la tecnología moderna, tendemos a pensar que en verdad controlamos nuestro mundo. Después de todo, hemos desarrollado tecnología que supera con creces a las hojas de higuera. Ahora tenemos mezclas, óyelo bien, de poliéster, algodón orgánico y lana inteligente, ¿verdad? ¿Quieres estar fresco? Usa algodón. ¿Quieres sentirte calientito en temporada de frío? Usa lana. ¿Te das cuenta? O sea, el ser humano ha inventado tantas cosas. ¿Para qué? Para tener el control de su propio entorno. Pero, ¿sabes? Esta ilusión del control puede llevarnos a caer en una falsa sensación de seguridad. Pero al mismo tiempo también nos damos cuenta de que no tenemos el control en más ocasiones de las que nos gustaría admitir. ¿Sí? ¿Sabes? He llegado a esta conclusión. ¿Te ha pasado que de repente quisieras que tus hijos se quedaran quietos? Papás, ¿cuántos quisiéramos que de repente, verdad, que fuéramos a un lugar y el hijo se quedara ahí sentadito, verdad, tranquilo? Sí. Ay, ¿cómo no? Es que cómo me encanta, ¿verdad?, el hijo de fulanito de tal, porque llega y está sentadito y no hace ni ruido. ¿Sí? No hace ni ruido. Quisiéramos tener el control sobre ellos, ¿cierto o no? Pero mira, ¿o cuántos a veces cuando vamos
de camino al trabajo y de repente nos topamos que están arreglando, ¿verdad?, una avenida principal ahí en Jalapa. O pasó un accidente en la carretera y ya eso ya detuvo el camión y vamos a llegar tarde. ¿Cómo quisiéramos tener control del tráfico vehicular? Yo luego le digo a mi esposa, ¿verdad?, ¿cómo todavía no traen aquí los drones, verdad? Ya me compraría un dron y órale, vámonos. ¿Sí? ¿Cuál tráfico? ¿Sí? ¿Sabe qué? No tenemos el control. O que de repente, ¿verdad?, nos sentimos tan bien, pero en una de esas vamos a hacernos un chequeo médico. ¿Y qué cree? Y el doctor nos dice, ¿qué cree? Le tengo malas noticias. Tiene usted cáncer. Ay, doctor, pero ¿cómo voy a tener cáncer si yo soy acuario? Sí. No me refiero a su signo zodiacal. Me refiero a que tiene usted cáncer, ¿verdad? Tiene cáncer de páncreas o cáncer de colon, ¿verdad? O cáncer de pulmón. Sí. Y en ese preciso instante, en ese preciso momento, fíjese bien, somos golpeados por una fuerza increíble. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra vida no es perfecta y de que no tenemos el control de nada. Sí, ahí nos damos cuenta. Ahí nos sentimos vulnerables, ahí nos sentimos tirados en la lona, ahí nos sentimos como el hijo pródigo, tocando fondo y diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí es cuando entonces volteamos hacia arriba y nos damos cuenta de la poderosa luz de Cristo y decimos, allí está la respuesta, allí está mi bendición, allí está mi sanidad, allí está mi esperanza, allí está mi consuelo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos está diciendo, yo tengo el control de tu vida. Yo tengo el control de tu familia. Yo tengo el control de tu esposo. Yo tengo el control de tu esposa. Yo tengo el control de tus hijos. Yo tengo el control de tu trabajo. Dios solamente quiere que nos rindamos a Él. Así que, mis amados hermanos, llego a esta conclusión. En el libro de Job, los capítulos 38 y 39, no los vamos a leer, pero yo le invito a que los lea en su casa. Vemos claramente cómo Job discrepa con Dios y entonces Dios comienza a interrogarlo. Y algunas de las cosas que Dios le dice, ya usted lo puede leer en casa, los 2 capítulos. Pero algunas de las cosas que Dios le dice a Job son las siguientes. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde? Ya me acordé, todavía no existías. ¿Quién puso sus medidas? Ya me acordé, tú ni siquiera tienes experiencia en eso. ¿Sí? ¿Y sabe? Dios quiere que reconozcamos que Él es soberano. Y Dios quiere que reconozcamos que su Hijo Jesús llevó nuestra vergüenza en la cruz. Sí. Llevó nuestra vergüenza en la cruz. ¿Sabe? Hoy mucha gente porta con mucho orgullo una cruz en su cuello, ya sea de plata o de oro. Pero ¿sabe cuál es el verdadero significado de la cruz? El verdadero significado de la cruz en aquella época, en la época de nuestro Señor Jesucristo, era la muerte más vergonzosa que existía en el Imperio Romano. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque morir en una cruz era morir completamente desnudo. A lo mejor a usted le han vendido la idea que al Señor, cuando lo clavaron en la cruz, ¿verdad?, tenía cubiertas sus partes nobles. Pero déjeme decirle que no fue así. Los desnudaban totalmente y los clavaban en una cruz. Y al clavarlos en la cruz, ¿sabe qué? Se iban muriendo de a poquito. Sí. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla de la manera en que nuestro Señor Jesús murió. Y tanto médicos como científicos han llegado a la siguiente conclusión. El esfuerzo físico que hizo nuestro Señor Jesús para poder respirar, porque imagínense, estar clavado de manos y pies, el Señor prácticamente tenía que hacer un esfuerzo para poder respirar. ¿Y sabe qué pasó? Llegó un momento en que sus pulmones colapsaron. Era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento,
que sus pulmones colapsaron. Sí. Por eso es la palabra que cuando expiró su último aliento dijo: consumado es. Y si la gente realmente entendiera el significado de la cruz, se daría cuenta que en aquel tiempo, ¿verdad?, portar una cruz no era algo digno, no era algo hermoso. Pero sabe, esa vergüenza, Jesús, óigalo bien, Jesús, su Señor, mi Señor, estuvo dispuesto a cargar esa vergüenza en ese lugar de maldición. Por lo tanto, si nosotros tenemos una mayor comprensión de la cruz, nos daremos cuenta que ahí nuestro Señor pagó absolutamente todo. Ahí pagó tu vergüenza, ahí pagó tu pecado, ahí pagó mi pecado. Así que hoy en día, cada uno de los cristianos todavía luchamos con el pecado y con el deseo de ocultar nuestra vergüenza. Sin embargo, Dios ha prometido que un día seremos perfeccionados. Y esto será bajo los términos de Dios, no bajo nuestros términos, sino bajo los términos de Dios. Sí. Pero debido a esa obra expiatoria que nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, hizo en la cruz a favor de nosotros, un día estaremos ante el trono de la gracia sin vergüenza y vestidos de la justicia de Cristo. Nos regocijaremos en su presencia por la eternidad. Así que, hermanos, hoy en día tenemos que dejar el control de nuestra vida en las manos de Dios. No pensemos que tenemos el control de las cosas. El único que tiene el control es Dios. Sí, Él es soberano. Y por ello es que alabamos y bendecimos su nombre. Amén. Yo le invito, ¿verdad?, que no se desconecte. Aún faltan todavía 3 temas más, ¿verdad? Y en estos 3 temas realmente encontraremos, ¿verdad?, una profundidad en comprender cada vez más la soberanía de Dios mostrada hacia nuestras vidas. Amén. Allí donde está, le invito a que cierre sus ojos, ¿verdad? Y a los que están conectados, ahí donde está en su hogar, cierre sus ojos un instante. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora yo te entrego el control de mi vida. Reconozco que tú eres soberano, reconozco que tú eres Señor de todas las cosas. Cielo y tierra tú lo creaste y nada se escapa de ti. Aún los cabellos de mi cabeza están contados y ninguno cae si no es por tu voluntad. Por lo tanto, Señor, en este momento yo entiendo que el pensar que yo tengo el control de mi vida solamente es una ilusión. El único que tiene el control de mi vida eres tú. Conoces mi pasado, sabes mi presente y conoces mi futuro. Por lo tanto, Dios, estoy en tus manos. Solo te pido que me guíes, que me ayudes y dígaselo a Dios. Ayúdame, guíame para hacer las cosas correctas, para caminar por el camino recto, para andar por sendas derechas, para vivir por el camino de la vida, por el camino de la verdad. Señor, estamos en tus manos. Sé con nosotros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo nunca se aparte de nuestra vida. Guíanos y dirígenos conforme a tu preciosa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga y le invito a que todos los días le rinda el control de su vida a aquel que lo controla todo, a aquel que lo tiene todo. Amén. Bendición.